Sorop, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Transporte, y Pedro Inchauspe, secretario de Simplificación Productiva. Y los convocamos para informarles respecto de algunas medidas importantes que estamos tomando, que tienen que ver con la desburocratización y con la simplificación, y que se encuentran contenidos en un DNU, en algunos decretos simples y en alguna resolución. Pero todas tienen un solo hilo conductor, que como dije es la desburocratización y la simplificación, que tiene que ver con evitar y bajar los costos improductivos de la economía, y están dentro del esquema de reforma permanente que plantea el presidente Macri, y que hemos venido haciendo algunas cosas, pero hace ya algunos meses, a instancias de Mauricio Macri y también de la jefatura de Gabinete de Ministros, nos pidieron a 8 ministerios que tratáramos de identificar leyes, decretos, regulaciones, trabas, registros, procesos, que de alguna manera obstaculizaran al proceso económico, o que pusieran trabas en el proceso económico, o que incomodaran al ciudadano. Entonces, el resultado de esto es que identificamos algunas regulaciones antiguas que habían perdido su razón de ser, identificamos normas que por un exceso o celo de control obstaculizan o frenan procesos internos, también procesos de aprobación, autorización que son sumamente complejos. Así que una vez identificado esto, se trabajó durante varios meses con los sectores involucrados y se llegaron a algunas medidas que entendemos que no son ni conflictivas ni generan polémicas, y que las agrupamos en 23 capítulos que tienen que ver con este decreto de necesidad y urgencia, y que afectan las áreas, como dije, de 8 ministerios, que son el Ministerio de Modernización, de Producción, de Trabajo, de Finanzas, de Transporte, de Cultura, de Agroindustria, de Energía, también a 2 organismos descentralizados, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y ANSES, y al Banco Central. También estamos presentando un decreto, están incluidos varios decretos. Uno es la constitución de la Secretaría de Pedro Inchauspe, sobre esto ya había hablado, que es la de simplificación productiva, y también una resolución donde estamos transformando en licencias automáticas a 314 licencias no automáticas. Esto tiene que ver con el comercio internacional, del universo de 1.600 licencias no automáticas que tiene el nomenclador, que son 10.000 en total. Entonces, esto es lo que estamos haciendo en general, y el sentido de todo esto, por supuesto, como decía yo, es derogar, simplificar normas que por alguna razón son antiguas y que traen trabas. Un ejemplo interesante, por ejemplo, es el Registro Industrial de la Nación. Me gusta hacer referencia a esto porque es una norma que tiene más de 40 años, que se constituyó en el año 72, en el año 72, tiene 1.700 empresas registradas y la verdad que no da ningún tipo de beneficio, pero que es una exigencia que se pide para una serie de trámites. Lo estamos dando de baja a partir de que se publique este decreto. Lo mismo otra serie de medidas, como por ejemplo el hecho de que sea necesario una aprobación presidencial para la instalación de una terminal automotriz, o simplificaciones que estamos llevando adelante para la inscripción de marcas. Algunos temas a los cuales va a hacer referencia Pedro Sorop, que tienen que ver con desregulaciones en todo el sector de transporte, básicamente en el tema de bitrenes. Para mí es muy relevante porque baja los costos logísticos significativamente. Algunos temas que tienen que ver con la administración, digitalización, sobre los cuales va a hacer referencia Pablo Clusellas, y algunos temas, y como alguna vez planteé, nosotros queremos y nos hemos puesto como objetivo bajar los costos del sector productivo en un punto del PBI, esto es 100.000 millones de pesos en 2 años, a partir de todo este proceso
de reforma continua y simplificación burocrática. Así que te voy a pedir, Pablo, primero si no hagas referencia a alguno de los temas. Bueno, buenas tardes. Y continuando lo que dijo, lo que venía exponiendo Pancho Cabrera, este concepto de reforma permanente en materia de simplificación, en realidad este tema de la simplificación se viene haciendo desde, digamos, casi el origen del funcionamiento del gobierno. Hay muchos ejemplos en materia de simplificación, como puede ser el tema de la ventanilla única, de las SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas, todo lo que ha sido el funcionamiento de lo que llamamos nosotros la gestión documental electrónica, el tema de la interoperabilidad, el concepto que el ciudadano, que el Estado no tiene que hacerlo al ciudadano de cadete, sino que el Estado tiene que simplificarle los trámites, no tiene que obligarlo a ir al ciudadano a ir a 50 ventanillas para hacer un trámite, sino que se tiene que ocupar el Estado o la ventanilla o el único lugar y no hacerlo hacer de cadete. Todos estos temas se vinieron haciendo en una serie de medidas, estos casos que les dije. Del año pasado se dictaron también 4 decretos relacionados especialmente con lo que llamamos el flujo regulatorio, que es cómo deberían ser las regulaciones en el futuro. En este caso en particular, en este caso el DNU, nos estamos concentrando más en el concepto del stock regulatorio, porque estamos yendo a regulaciones existentes, algunas desactualizadas, algunas que se habían transformado, que impedían o dificultaban mucho el desarrollo de una actividad. Y van a haber ejemplos específicos en cada una de las actividades. Así que es un concepto de reforma permanente, en donde las administraciones públicas tienen que estar mirando su stock regulatorio e ir adaptando el stock que tienen, lo mismo con el flujo, con las nuevas regulaciones, tratar de hacerlas claras, comprensibles. También creo que eso tiene que ver con la idea del Estado de Derecho, que es que las regulaciones deben ser cumplibles, deben ser claras y deben ser medibles. Dentro de este concepto. Un ejemplo, por ejemplo, que les puede servir, el tema de cultura, el tema de las obras de arte, que es un tema también que era muy dificultoso para galerías, para artistas, llevar obras de arte al exterior, era muy dificultoso conseguir permisos, bueno, hacer más simple todo ese tipo de cosas. Y respecto al tema de lo que llamamos nosotros el gobierno electrónico, la introducción de las herramientas tecnológicas modifica sustancialmente la manera que la administración opera internamente, o sea, incrementa enormemente la idea de la interoperabilidad, la idea de que el Estado deje de usarlo al ciudadano como cadete, y hace mucho más directo la relación del Estado con el ciudadano, en la medida que los trámites son electrónicos y la relación del ciudadano con el Estado a través de lo que nosotros llamamos la tramitación a distancia, tramitación electrónica, permite incorporar una cantidad de procedimientos que se hacía sobre ese papel, sobre la base de procedimientos más complicados, o sea, permite simplificar mucho esas situaciones. Entonces van a encontrar acá, en distintos capítulos, que también existe el incremento de la utilización de todas las herramientas tecnológicas para que el Estado dé un mejor servicio para el ciudadano. Bueno, muchas gracias, Pablo. Como decía, esto afecta a 8 ministerios. Hay 2 agencias a las que hice referencia, que son la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el ANSES, que no tenemos ningún representante ahora acá, pero le quiero hacer referencia básicamente a cuáles, tal vez, los temas más relevantes que tocan a esto. Respecto de bienes del Estado, estamos derogando la Ley de Abastecimiento de 1952, que promovía la producción agropecuaria e industrial por parte del Ejército Argentino en la hipótesis de un conflicto bélico. Obviamente esto ha quedado desactualizado, le estamos pasando la administración, por lo tanto, de las propiedades y de todos los bienes a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a partir de la publicación del decreto. Y respecto de ANSES, tal vez lo más relevante es dentro del Fondo de Garantía y Sustentabilidad,
Ustedes saben que en estos últimos 2 años hemos dado una gran cantidad de créditos, nosotros los llamamos Argenta, alrededor de 4 millones de créditos que involucran a 75.000 millones de pesos, básicamente a jubilados, pensionados, personas que tienen beneficio de la asignación universal por hijo, y esto nosotros queremos potenciarlo, y entonces estamos desarrollando algunas medidas para tener instrumentos un poco más modernos para potenciar y poder generar aún más créditos para este sector. Yo diría que esos son los temas más relevantes relacionados con la ANSES, que es muy importante porque afecta a una gran cantidad de personas y queremos profundizar los créditos Argenta a través de la modernización de los instrumentos que usamos, y lo otro que tiene que ver con los bienes del ejército, de algo que ha quedado absolutamente obsoleto. De energía, algo relevante, son temas que tienen impacto en los ciudadanos, que tiene que ver con los reclamos ante Enargás. No se podían hacer reclamos si no era solamente en Capital Federal. Obviamente estamos desregulando para que se pueda hacer en cada una de las provincias. Y sobre ese tipo de cosas se repiten modificaciones que simplifican la vida de los ciudadanos. A mí me parece muy relevante algunos cambios que hemos hecho en el sector logístico, en el tema transporte, en bitrenes, en el tema puertos y en el tema aeropuertos y aerocomercial, civil. Entonces le pediría a Pedro si podés hacer referencia a estos temas. Bueno, gracias Pancho, Pablo. Y, a ver, fue muy interesante este ejercicio cuando miramos hacia adentro en el Ministerio de Transporte, tratando de identificar áreas para simplificar. Claramente encontramos muchas de ellas terminaron plasmadas en este decreto, sin embargo, en total hay 104 modificaciones, algunas van a ser resoluciones simples, resoluciones ministeriales, lo cual nos da una idea de cuánto había por hacer. Y en particular, voy a bajar a dar un poco de detalle de 3 que me parecen interesantes. Primero, con respecto a la ley de transporte, en lo que refiere al uso de los bitrenes. Los bitrenes, para los que no los conocen, son camiones que tienen un doble acoplado atrás. Esto lo que permite es transportar mayor carga de una forma mucho más eficiente. Era un reclamo que tenía años por parte de distintos sectores productivos, en particular en el noreste del país, las industrias forestales, por ejemplo. Entonces, esta modificación que estamos haciendo hoy es la de habilitar el uso y el tráfico de bitrenes en corredores seguros. Es decir, como estos camiones son más largos, se definieron corredores donde se prioriza también el aumento de la capacidad logística y la seguridad vial. Se está incrementando de 20.5 metros a un poquito más de 30 metros la longitud, es decir, es un incremento importante, y en la carga se pasa de 45 a 75 toneladas. Para que se dé una idea, el ahorro de costos logísticos es mayor al 20% en el transporte de mercadería utilizando bitrenes, y esto tiene un impacto directo en la productividad y en particular en el norte del país. En la ley de tránsito también van a haber cambios que tenían larga data y mucha necesidad. Por ejemplo, la reglamentación del uso de cuatriciclos. Hace más de 13 años que no existe un marco regulatorio. Se está incluyendo un nuevo marco regulatorio para el uso de cuatriciclos, en el cual existe finalmente una forma real de patentarlos y de tener una licencia de conducción habilitante para el cuatriciclo, a lo que era una necesidad muy reclamada por la sociedad. Si nos vamos un poco hacia el lado aéreo, como probablemente muchos saben, hace una ley del gobierno anterior, en realidad, que creaba una empresa para el control del tráfico aéreo. Esta empresa es EANA, la empresa de aeronavegación nacional. Lo que hace es control del tráfico aéreo, son los controladores aéreos los que trabajan ahí. Sin embargo, por algún motivo que nunca terminamos de entender, si bien tiene alcance nacional, hubo 9 aeropuertos que quedaron bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Es decir, se creó una empresa que tiene muchas ventajas. Sin embargo, el Ministerio de Defensa debía mantener una dirección donde administraba solo 9 aeropuertos. Lo que estamos haciendo es integrar estos aeropuertos a la administración de ANA, que tiene muchas ventajas. Por ejemplo, una de ellas
es que EANA, por su convenio colectivo de trabajo, es un servicio público esencial, como lo es el control de tráfico aéreo. Por lo tanto, en el caso de que haya una medida de fuerza, el tráfico aéreo se ve garantizado. Entonces, se está, por un lado, eliminando una duplicidad de funciones en el Estado y generando mayor eficiencia también en el uso de los recursos. Y por último, también hablamos del tema de puertos. En puertos, muy poca gente lo sabe, pero más del 60% de los puertos que hoy funcionan habitualmente en la Argentina no están habilitados. Y no están habilitados porque el proceso de habilitación de un puerto es un proceso que tiene una burocracia que es casi tortuosa y que termina sí o sí, o terminaba hasta ahora, en un decreto presidencial. De hecho, de los 31 puertos públicos, hay solo 7 que están habilitados. Ni que hablar de los privados, las inversiones que hacen muchas veces los privados en puertos, que son inversiones de cientos de millones de dólares, tenían una situación legal bastante endeble. Entonces, se está simplificando este proceso, se está delegando en la autoridad del Ministerio de Transporte la aprobación de los puertos. Vamos a poder finalmente aprobar todos esos puertos públicos que están en una situación poco clara. Y por último, este trámite que era verdaderamente tortuoso, yo les puedo asegurar que en un momento me metí y era una sucesión de permisos encadenados que terminaban en el presidente, que cuando se terminaba de conseguir el último permiso se había vencido el primero, había que volver a empezar, parecía una broma de mal gusto realmente. Entonces estamos simplificando el proceso y haciendo que esta habilitación se pueda hacer en un nivel más razonable para evitar esta situación que tenemos hoy en puertos. Entonces, en definitiva, estos son 3 de una larga cadena de ejemplos en los cuales creemos que es muy necesario darle mayor simplificación a la forma en la cual los ciudadanos interactúan, en este caso con el área de transporte, y a todas las empresas que quieren invertir que lo puedan hacer con más seguridad y que puedan trabajar mucho más tranquilas. Pedro. Bueno, buenas tardes. La creación de la Secretaría de Simplificación Productiva responde un poco a este objetivo del Gobierno Nacional de avanzar con la simplificación, enmarcado en el objetivo que tiene que ver con la creación de más y mejor empleo. Nosotros en todo este tiempo hemos descubierto, casi como dijeron antes, cantidad de trámites que no responden a una lógica ni a los paradigmas de mejores prácticas que está aplicando el mundo actual. Y hemos trabajado en distintos procesos como la ventanilla única de comercio exterior, donde en el último año hemos logrado digitalizar casi el 100% de las intervenciones de los terceros organismos para todos los procesos de importación y exportación, y donde descubrimos que hay una cantidad enorme de costos ocultos que cuantificamos y hemos puesto un objetivo de 100.000 millones de pesos para los próximos 2 años. También otro ejemplo importante fue la implementación de la Sociedad por Acciones Simplificadas, que es el marco para la creación de personas jurídicas que sin ninguna duda va a ayudar al fomento de la creación de empresas y por ende a la creación de empleo, donde a través de la interoperabilidad y la aplicación de todas las mejores prácticas que se va llevando adelante del trabajo que está haciendo principalmente el Ministerio de Modernización en llevar a la implementación de la gestión documental, hoy se puede abrir una sociedad en 24 horas con la interoperabilidad de 17 dependencias del Estado. Todos esos ejemplos nos ponen un objetivo a la Secretaría de trabajar en lo que va a ser la relación del sector productivo con el Estado, trabajando en procesos, normas que sean simples, transparentes y claros, que sean independientes de los funcionarios de turnos. Y ese va a ser el trabajo que vamos a estar llevando adelante. Bueno, ¿preguntas? ¿Quién administra? Hola, buenas tardes. Acá Liliana Franco. Bueno, a quien quiera contestar. La primera pregunta es, generalmente las disposiciones, reglamentaciones o todo lo que están desburocratizando, lo que a veces constituía eran quintas. O sea, al poner trabas se permitían negocios, si se quiere, paralelos. La pregunta es si han descubierto y cuáles son y cómo se desarman a partir de esta normativa. Y respecto a los préstamos Sargento, a la ampliación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿cuánto es la intención de aumentarlo? ¿Cuántos préstamos piensan aumentar y en qué periodo? Gracias. Respecto de Argenta, no Argento, respecto de Argenta,
lo que estamos haciendo es incorporando algunas posibilidades de instrumentos más modernos que lo que tienen que ver, yo no quería hacer alguna referencia técnica, tienen que ver con poder securitizar los créditos y por lo tanto volver a tener recursos para represtar. Entonces ese es básicamente pero no cambian los límites que se le asignan a cómo se invierte el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. O sea, sobre eso no ha habido ningún cambio. Por lo tanto, los límites siguen siendo los mismos. Respecto de las quintas, tal cual vos dijiste, efectivamente, es las colas, los trámites, son todo un potencial foco de corrupción. A veces yo digo grandes corrupciones, pequeñas corrupciones, grandes mafias, pequeñas mafias, pero lo estamos combatiendo y por supuesto que hemos identificado muchos lugares donde había... Sí, en un ejemplo que uno lo nota mucho es en materia de registros. Las habitaciones públicas generan muchos registros, ustedes lo van a ver permanentemente en todo sentido, y lo que estamos incorporando, que le hemos puesto, que ya lo estamos haciendo, todo lo que es los registros electrónicos, que eso es lo que elimina, primero se hace absolutamente accesibles y transparentes, y con eso se disminuyen las posibles quintas. El concepto de los registros en el modelo viejo, donde son centros, digamos, poco accesibles, tienden a crear, situaciones no deseadas. Es cierto que el siglo XX se manejaba con una tecnología. El siglo XXI permite que todos estos registros que existen se pueden hacer en forma electrónica y son accesibles, son transparentes. Digamos, el concepto de accesibilidad reduce enormemente cualquier situación no deseada. Sí, espere que me corro por el micrófono. ¿Qué tal? Mariel Di Leonardo de Radio Mitre. Le quería preguntar, ¿cuál es la seguridad que se le da a partir de esta simplificación de que no se utiliza en lo contrario? Por ejemplo, se simplifica el tema de ingresos de obras de arte o salida de obras de arte del país. Menos controles, garantiza transparencia de que no se generen, contrabando. En el caso de las licitaciones, por ejemplo, de obra pública, que se va a publicar en un solo boletín, no en más, porque hay mucha gente que a veces siempre son las mismas empresas por ahí las que ganan las licitaciones. Lo voy a dejar contestar a secretario Clusellas, y después, pero a eso apunta la primera pregunta. Estamos cambiando ese paradigma. Sí, y después que autorizan el funcionamiento de cuatriciclos, nada más, puede ser una pavada, pero me hace ruido. El secretario Clusellas hizo referencia a que estamos cambiando algunos paradigmas, como por ejemplo no usar, dijo él, al ciudadano como cadete, pero el otro paradigma es confiar, pero inspeccionar y llevar controles, y por lo tanto nosotros asumimos que no deberíamos poner una serie de controles ex ante en términos generales, porque lo que generan son focos de corrupción, trabas y la experiencia que hemos tenido hasta ahora es que no ha sido positivo. No sé si querés... Sí, el ejemplo de los artistas, como decía recién Pancho, sí, el tema de la confianza. Hay una enorme cantidad, esto es una demanda que viene del mundo artístico, de gente que tiene sus obras de arte, pero obras de arte, pintores, gente que produce arte que quiere llevarlo a una muestra afuera, que quiere exhibirlo y eventualmente venderlo. Nadie está hablando de ninguna conducta ilícita, es al revés, es facilitarle a alguien que es artista poder llevar su obra afuera, a una muestra, venderlo, que el permiso para hacer eso, que es, dice, bueno, lo puede hacer por supuesto, lo puede llevar como equipaje, se lleva un cuadro y lo declara, y que sea simple o lo pueda sacar. Como dice, no estamos pensando en conductas ilícitas, al revés. Lo que queremos es que aquel que puede ejercer la conducta ilícita lo haga. Es decir, que no paguen justo por pecadores. Eso sería un poco el concepto, pero es una demanda. Usted va al mundo de los artistas y es permanente, digamos, el problema que es llevar un cuadro que lo hicieron al exterior para una exhibición. Es un ejemplo chico, pero es interesante. De todas maneras, vean los resultados. En la información que le dimos dice que entre 2011 y 2015 las exportaciones argentinas de arte disminuyeron un 73%, pero sin embargo en el mundo aumentaron un 48%. Algo tenemos que hacer al respecto. Sí. Justo. Ahora enseguida contestamos de cuatriciclo, entonces cuando pueda estar atento.
Sí, respecto de la modificación que hay en el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, el apunte que nos dieron dice que va a poder hacer fondos fiduciarios. ¿A qué otras operaciones financieras se está autorizando ese fondo? Y la otra pregunta es si esta simplificación significa también reducción de personal. La respuesta a la última pregunta es no tiene que ver con reducción de personal. Y la otra es qué tipo de operaciones están englobadas en general en tipo de operaciones que tengan que ver con equiparar respecto ya de fideicomisos y de fondos a la situación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad a las posibilidades que tiene el Banco Nación, que tiene el Banco Vice y que tiene el Ministerio de Finanzas. Es decir, por lo menos lo queremos equiparar para que tenga el mismo régimen de flexibilidad y de poder potenciar sus decisiones de inversión para que sean lo más eficientes posibles. Pero estamos llegando hasta ahí. Buenas tardes, Román Lechman de Radio Nacional. Acá hay un párrafo que habla de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y plantea que se deroga la ley de abastecimientos que promovía la producción agropecuaria industrial por parte del Ejército y agrega: de ahora en más, los campos, los inmuebles y las cabezas de ganado que le pertenecen al Ejército serán administrados por esta agencia de administración. ¿Es los campos, los inmuebles referidas a la producción agropecuaria o del Ejército en total? Primer punto. Y segundo punto, si fuera así, ¿cuántos inmuebles, cuánto está cotizado y qué van a hacer con eso? Ministro. A ver si entendí la pregunta. ¿Vos te referís a todos los bienes del Ejército que están involucrados con la producción agropecuaria? Esa es mi duda, porque como no vi el DNU, la Gacetilla primero dice solo la producción agropecuaria industrial, pero después dice todos. No, me parece que se refiere a los bienes del Ejército que están involucrados con la producción agropecuaria. Los campos, los inmuebles y las cabezas de ganado. No un bien del Ejército. No el edificio Libertador. No el edificio Libertador. Y no los cuarteles. No los cuarteles. Ok, entonces, ¿están discriminados cuáles son los inmuebles que se usan para la producción? Están discriminados, son obvios, ¿no es cierto? Pero no están valuados en este momento porque la intención no es necesariamente venderlos. O sea, ¿no están pensando liquidarlos? Por ahora no, por ahora se lo vamos a dar para que lo administre la Agencia de Bienes del Estado. Y la última pregunta, si me permite, en este punto es, ¿por qué no dejárselos al Ejército y sí pasarlos al Estado Nacional? Bueno, por una cuestión de especialización. Me parece que el Ejército sea un productor agropecuario no tiene mucho sentido. ¿Sí? Le quiero decir algo también. Antes de que termine la tarde les vamos a dar copia del decreto de necesidad de urgencia, porque ustedes en realidad están haciendo preguntas sobre un resumen. Van a tener copia del decreto para que puedan tener información precisa de lo que dice cada uno de los artículos. Sí, Fabián Quintá de la agencia de noticias Telam. Una pregunta, ¿no va en contra del espíritu de una mayor claridad y mayor apertura el hecho de que se dé menos tiempo para presentarse, para enterarse de las licitaciones, que solamente se publican en los distintos organismos y hay 5 días en lugar de 10 para aquellas licitaciones menores a 100 pesos, 100 millones? El primer tema conceptual es que lo que el gobierno pretende es que la gente se entere no por leer el boletín oficial, se tiene que enterar mucho antes de lo que vas a hacer. Es decir, concepto que las administraciones públicas informen mucho antes a los ciudadanos y al sector de las cosas que piensan hacer, y no, yo siempre digo, yo tengo el boletín oficial. El boletín oficial lo que tiene como función cumplir es darle un valor legal. Ahora, no es el ámbito donde uno tiene que a veces comunicar, uno tiende a comunicar de muchas otras maneras las cosas que va a hacer, y mucho antes de que salga el boletín oficial. Digamos, que yo voy a hacer tal cosa, que voy a hacer tal otra, se le comunica a las áreas, al revés. Vos necesitas que tus proveedores, para tenerse cada vez más competitivo y que sean, es a todos aquellos que puedan interesarse, es que lo sepan para que puedan participar, para incrementar la cantidad de participantes en las licitaciones públicas. Ese es el concepto. Y yo tal vez complemento, en el caso particular de transporte, por ejemplo, todas las licitaciones están publicadas en la página web
y están publicadas anticipadamente, es decir, antes de que se publique la licitación ya está la información disponible. No, pero y voy a dar casos concretos de lo que ha pasado estos últimos 2 años. Vialidad Nacional ha tenido récord de oferentes. La autopista 19 en Córdoba tuvo 38 oferentes, creo, desde el año 1955, que no había tal cantidad de ofertas. Lo que se está proponiendo se sigue publicando en el boletín oficial, lo que no es necesario es publicar en los boletines provinciales. ¿Qué nos pasó? Experiencias concretas es que muchas veces los boletines de las provincias demoraban semanas o hasta meses en hacer la publicación y mientras tanto no se podía comenzar una obra. Entonces, sí está la publicación en el boletín oficial, sí se publica online, además, es obligatoria la publicación online y en general en todas las páginas de todos los ministerios están disponibles los pliegos para que se puedan bajar anticipadamente. En el caso de transporte, todos los pliegos son gratuitos, no hace falta comprar el pliego, nosotros no sabemos quién baja el pliego y quién se va a presentar, con lo cual yo diría que es una medida que, digamos, lleva mucho más a la transparencia, es una simplificación con transparencia. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago D'Apelo del diario La Nación. Ministro Cabrera, usted habló recién de bajar los costos improductivos de la economía. Si se puede cuantificar en cuánto ayuda a uno de los objetivos del gobierno, que es justamente bajar el déficit fiscal, este DNU, este paquete de decretos y resoluciones, si lo tienen cuantificado, si hay un número detrás de esto, eso por un lado. Y la segunda es si esto también cumple ciertas exigencias de la OCDE para ingresar justamente allí. No es una exigencia de la OCDE, pero sí estamos tratando de compatibilizar las medidas que nosotros tomamos con las mejores prácticas que en general son los que están incluidos en los países que están incorporados a la OCDE. Así que sí, efectivamente, todo esto que estamos viendo es muy compatible y es coherente con las decisiones que toman países que simplifican, desburocratizan, digitalizan y modernizan en general. Respecto del objetivo que nosotros nos planteamos, como dijo Pedro Inchauspe, es el 1% del PBI en 2 años. Hay algunas de estas decisiones que hemos podido de alguna manera cuantificar en términos de dinero, otras no, pero sí, nosotros, uno de los objetivos de nuestro control de gestión que tiene que llevar adelante nuestra Secretaría de Simplificación Productiva es ir cuantificando, que a veces se hace de manera subjetiva porque hay ciertos impactos que son difíciles de medir, como es a veces desincentivar a un emprendedor o a un empresario a que tome algunas decisiones, básicamente por las dificultades que presentan los trámites, pero vamos a tratar de cuantificar cada una de estas decisiones que estamos tomando. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal? Hola. Fernando Alonso, de la TV Pública. Dos puntos que hay acá que seguramente en el momento de la publicación de la reglamentación podrán tener más detalles. Acá veo en Tránsito y Seguridad Vial que se habilita el aumento de la capacidad de camiones y se permite el uso de los llamados bitrenes. Sí. Y sí, que tiene el objetivo de reducir los costos de logística en un 20%, que eso es realmente loable. Ahora, existen rutas, un camión con un semirremolque son 36 metros, con 2 remolques estamos hablando del doble. Veo que sabe del tema. Más o menos. En rutas de una sola mano, desde Luján a Mendoza, ruta 7. Que contesté Pedro Sorop, pero sí, efectivamente, ese es uno de los temas. Claro, la pregunta es esta, en rutas de una sola mano o desde Luján en adelante, ruta 7 hasta Mendoza, uno que se va atrás de un camión así no llega nunca o ocurren cosas así. Esto por un lado. Y por último, la otra pregunta es si podría explicar, y esto es redacción, en el registro público de empleados con sanciones laborales. Sí. Ahí en el DNU reduce, estamos hablando de que es el registro que publica las sanciones por informalidad laboral y otros conflictos laborales. Ahí reduce la sanción de inscripción a 30 días. ¿Qué es esto? Ahora le explicamos. Primero le dejo a Pedro Sorop que le cuente qué vamos a hacer con las rutas y cuáles están adecuadas y cuáles no para llevar adelante el tema de bitrenes. Gracias. Sí, es tal cual lo mencionás. La habilitación de bitrenes no es en todo el territorio de la República Argentina. Junto con esta habilitación lo que se definen son corredores en los cuales se puede circular con bitrenes. Y
De hecho, creo que hay 2 categorías de corredores de acuerdo al tipo de largo de Bitren. Lo que sí también es cierto es que dentro del plan de renovación vial, pensemos que en los próximos, desde que empezamos la gestión, en 5 años pensamos construir 2.800 kilómetros de autopistas. A medida que hay más autopistas, estos corredores se van a ir redefiniendo y ampliando. Pero esto arranca con una definición muy clara de cuáles son los corredores en donde están dadas las normas de seguridad vial que tiene que ver con rotondas, curvas, visibilidad, etcétera, para que circulen los bitrenes. Y cierro la de cuatriciclos que quedó pendiente. Bueno, no es que se están habilitando los cuatriciclos, lo que se está haciendo, con los cuatriciclos lo que sucedía era que simplemente se ignoraba el problema, o sea, era como que uno miraba para otro lado y decía acá no pasa nada. Cuando el problema existía, lo que se está haciendo es, se está generando la norma que define, primero, qué es un cuatriciclo, qué tipo de condiciones de seguridad tiene que cumplir y además va a haber una licencia habilitante para manejar un cuatriciclo. Hasta la fecha, hasta hoy, los cuatriciclos se patentaban como si fueran motos, porque estaban en un vacío legal y a nadie se había preocupado por ocupar este vacío legal. Entonces, se generó la norma que define lo que es un cuatriciclo, va a haber una licencia para poder manejar un cuatriciclo, van a tener que cumplir reglas todos los cuatriciclos, van a tener que hacer revisiones técnicas obligatorias, es decir, se está poniendo una normativa en algo en lo cual durante los últimos 10 años era un poco que cada cual hacía lo que quería. Con respecto al Repsal, lo que estamos haciendo, por un lado lo que estamos haciendo es unificando los plazos. Antes tenías distinta cantidad de plazos, entonces lo que estamos haciendo es unificar en un único plazo todas las sanciones que las empresas pueden llegar a tener en un único plazo de 30 días. Y a la administración también le estamos poniendo un plazo, porque antes lo que pasaba es que tanto AFIP como Trabajo tenían que incluirte en el Repsal y podía estar años sin que te incluyan y después las empresas al momento de acceder a un crédito de algo que ya habían regularizado capaz hace 5 años, al no haber estado en el registro, no podían acceder al crédito y por ende a una proyección de inversión, crecer, y nosotros buscamos que el proceso no sea la pena. Entonces le estamos poniendo a la administración un plazo de 30 días que por más que no lo suba al registro, corre en el concepto de silencio por la positiva y después unificando los plazos. Eso es lo que estamos haciendo con el registro. Buenas tardes, Virginia Porcela. Yo quería volver con el tema del FGS. Mencionó la securitización de la cartera Argenta y ese era un sistema que se pensaba para el Procrear también, securitizar los créditos Procrear. ¿Es un primer paso para avanzar con los Procrear esto de la Argenta? Bueno, si podemos, sí, si avanzamos en esto, por supuesto. El mecanismo de securitizar, o la palabra es titularizar, me parece que es lo que se hace en cualquier actividad financiera, me parece positivo y me parece que te vuelve a dar liquidez para poder represtar, así que vamos a Lo que no terminé de entender es la relación, sobre todo, no tanto con el Banco Nación, sino sobre todo con el BICE. Siento que el BICE es un banco que da fue otra préstamos. Pregunta. Sí, ¿en qué otros activos podría llegar a invertir el FGS? Se refería a las posibilidades, a los instrumentos. Me parece que, por lo menos yo lo entendí así, se refiere a que cuando hablamos de modernización de otros instrumentos, hice referencia a que lo que tiene que ver con la inversión en fideicomisos y a fondos, queremos llevar al Fondo de Garantía y Sustentabilidad a la misma situación de flexibilidad o de posibilidades de instrumentos que tiene el Banco Nación, el Ministerio de Finanzas y el BICE. No, lo preguntaba porque en alguna época se habló de que la ANSES financiara pymes, entonces pensé... No es el caso. Okay. No es el caso. No, lo que no se ha cambiado es el menú de inversiones y que, como ustedes saben, son máximos en cada uno de los instrumentos. Eso no se cambió. Bueno, muchísimas gracias. Sí, ministro, solamente me quedó